Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a dar comienzo a un vídeo más de incubadoras caseras. Fieles a nuestra cita de los miércoles, hoy, sobre todo, vamos a ver incubadoras caseras con más de una bandeja de huevos, con los problemas, por supuesto, de temperatura que puede suponer incubar huevos a diferentes alturas. Y es importante ver el interior de este tipo de incubadoras, puede que incluso más de lo que te imaginas, porque ahí nos podemos fijar no solo en que haya pollitos o no, o huevos picados o no, sino en la distribución de los componentes que ha hecho que estas personas consigan los parámetros ideales de incubación, temperatura y humedad relativa. Y una incubadora como esta, como veis, de bastante capacidad, que sus autores nos van a explicar algunas cositas importantes de cómo la han hecho. Pero no será lo único que podamos ver en el vídeo de hoy. Tenemos alguna que otra cosita más que vamos a ver a partir de este instante. Échale agua. Ahí déjalo, solo. Bueno, sí, aquí. Meter eso, ahí. A llenarlo todo. Vamos a hacer la prueba de una nueva incubadora. A ver cómo nos resulta. Es un poquito más grande que la que ya tenemos. La que tenemos allá le caben bien ordenaditos 24 huevos. Es esta ya tiene un año, ya está viejita. Ese huevo que está ahí encima es para medir aquí los espacios que usamos. A esta le estamos poniendo 3 panitas con agua para la humedad, que los huevitos necesitan de humedad. Ahí te traigo una panita más pequeña. Lo que ocupamos aquí fue una parrilla de una refri vieja. Quedó cabalita. Un poquito que me cae ahí. Ajá, sí, pero no importa, se cae el agua, no importa, que se termina secando. No, ahí está bien, ahí ya quedó alas. Entonces, ahorita vamos a proceder a ponerlos, a marcar los huevos y a ponerlos. Ahí estaba esa incubadora que nos enviaba Ami Cordón, los preparativos para una nueva incubación, para el estreno de esta incubadora un poquito más grande, nueva, referente a la que tenían anteriormente, y ampliando. Ahí veis, llenando los recipientes de agua para el tema de la humedad relativa. Siempre os decimos que no miréis que ella tiene 3 recipientes en la incubadora. La humedad relativa no se trata de eso. Puede variar evidentemente de un lugar a otro, y a lo mejor incluso en tu mismo pueblo puede cambiar la humedad relativa de un hogar a otro. Por eso es importante que no digas que si con esa dimensión de incubadora ella con 3 recipientes consigue la humedad relativa, tú poniendo 3 recipientes en el lugar donde vives también vas a tener la misma humedad relativa. De todas maneras, siempre es bueno, antes de meterte en incubación, hacer una prueba durante 1, 2, 3 días para ver en cuánto se establece con esos recipientes la humedad relativa. Y una vez que veamos que todo es favorable, entonces sí, empezar directamente la incubación. Porque hacer cambios, modificaciones, ya metidos de lleno en la incubación, evidentemente eso la va a perjudicar y mucho. Antonio, te presento mi incubadora. Tiene capacidad para 4 docenas, le tengo las hueveras metidas con un termómetro ahí, ventilador resistencia ahí detrás. En este de al lado le tengo ahí termómetro con higrómetro, termostato, los volteos, el motor de los volteos. Aquí en la parte de abajo le tengo agua
y la humedad para que le dé la humedad. Allí al fondo una bombilla y a media altura le tengo ahí las ondas para saber temperatura y humedad. Y esto es todo. Esta es mi incubadora. Pero de 48 huevos, hoy tendrían que salir. Han salido 2. No sé si saldrá alguno más. Pero salen, no sé, yo creo que es muy poco. Así que nada, un saludo para vosotros. Esta es la incubadora de David, que nos comentaba que, bueno, que tiene pocos nacimientos. Es poca cantidad, David, 2 pollitos con todos esos huevos. Evidentemente, algunos todavía con posibilidad de nacer, ¿no? De salir. Es lo que ocurre con estas incubadoras que tienen diferentes bandejas de huevos. Lo repetimos una y otra vez. Hay que efectuar mediciones de temperatura en cada una de las bandejas, en las 4 esquinas y en el centro. En este caso, si se han producido solo 2 nacimientos y se quedó la cosa ahí, el error es mucho más grave que eso. Temperatura desigual y mala, por supuesto también influir la humedad relativa y, ¿por qué no?, al ser tan mala la proporción de nacimiento, hay que vigilar la renovación del aire interior. Bueno, esto es mi incubadora. Es en una parte de arriba de un refrigerador. Como pueden ver, aquí tiene los agujeros de renovación del aire. Esto es una incubadora vieja. El termostato de arriba, la luz, otros huecos de renovación del aire. El problema es el siguiente: la humedad ya la conseguí, ahí no tengo problema. Lo que sucede es que en este sector de aquí la temperatura a veces me llega hasta 38, 39 grados y un montón más. A este punto a veces se mantiene lo que es el día. Lo que es en la noche, en este lado se pone más caliente que en este otro. Y aquí abajo, más o menos siempre se mantiene la humedad, la temperatura. Pero igual andan sus variaciones. Esta es la resistencia, el ventilador. Y tengo un ventilador más acá abajo para recircular el aire, para que él recoja el aire de ahí arriba hacia abajo, para que pueda llegar a la bandeja abajo. Aquí están, no están pegadas las bandejas, para la recirculación del aire. No sé qué podrá hacer, no sé si me puede. La temperatura que nos trae de cabeza en este tipo de incubadoras. Son pequeñas, no son muy grandes, pero el espacio está muy bien aprovechado para intentar doblar capacidad. ¿Pero qué ocurre? Que ya la temperatura no se comportará igual que si esta misma incubadora la hacemos con una sola bandeja de huevos. Quizás lo que tenemos que estudiar es la forma de colocar diferentemente lo que es el ventilador y la fuente de calor, o que te entre, que puedes manejar todavía mejor la temperatura y la humedad utilizando 2 ventiladores y 2 pequeñas resistencias, bombillas o lo que quieras utilizar como fuente de calor. Por eso siempre te recomendamos en este tipo de incubadoras que si el ventilador no es lo suficientemente potente, como parece el caso, no es lo suficientemente potente para igualar o hacer las temperaturas lo más parecidas posible, pues podamos poner otro sistema. No sirve de nada poner otro ventilador ahí entre las 2 bandejas, porque puede hacer que se generen más diferencias todavía de temperatura. Quizás en este caso, poniendo en un lateral un ventilador con una resistencia y abajo en el lado opuesto otro ventilador con otra resistencia, crearíamos una circulación del aire caliente en torno a las bandejas que posiblemente nos diera mejores resultados de temperatura y humedad relativa. Hola, mira, os presentamos aquí nuestra incubadora que hemos hecho un amiguete y yo. ¿Cuántos huevos caben, Llama? Pues 300,
unos 200 huevos y va perfecta. Ahora os enseñaré lo que ha salido. Aquí tenemos varios relojes, pero el que verdaderamente funciona es este. Aquí tenemos lo de la humedad, que se nos ha acabado las pilas. Y aquí vemos la cantidad de huevos, todo casero. Aquí realmente funciona con el ventilador este del fondo. Le pusimos este auxiliar en caso de que se nos averiara este, tener este de repuesto. Aquí tenemos huevos de huracana, perdices, codornices. Con esto controlamos la humedad. Aquí más huevos. Y ahora con el botón este activamos el giro. Bueno, el giro es automático. Manual. Y aquí tenemos nuestro motor. Y esto es todo reciclado. Realmente gira automático, pero aquí lo podemos hacer nosotros manual. Aquí vemos cómo va girando. Todo suavemente. Tenemos aquí huevos de oca. Es lo que van haciendo. Y hay uno que está ya naciendo. Tenemos allí pollitos de huracana. Y aquí tenemos un periquito que lo hemos sacado de la jaula y le estamos dando aquí papillero, aquí a tope. Y aquí el sistema de humedad tenemos aquí con el cubo este, que por cierto tenemos que cambiar el agua. Tenemos un ventilador encima. Y aquí se ve, esto es una boya de esta de cisterna de váter que se va rellenando automáticamente la vasija. Y aquí tenemos nuestro nivel de agua. Sale por aquí, que es agua de lluvia, que no tiene nada. Y aquí vemos cómo va bajando la incubadora. Y la verdad que va perfecto. Y ahora vamos a ver los pollitos que han sacado. Vais a ver lo que ha salido la incubadora. Aquí tenemos pollitos de perdices. Aquí tenemos pota blava y huracanas. Y aquí tenemos más gallinas de Guinea, faisán y pota blava y huracanas. Para que veáis que los resultados son perfectos. Bueno, si tenéis alguna idea más que aportarnos, algún fallo o comentario, no dudéis en decirlo. Saludos de Barcelona, Jaume y Oscar. Ahí podíamos ver la incubadora de Jaume y de Oscar desde Barcelona. Una incubadora de bastante capacidad y también bastante bien trabajada, según nos dicen ellos, con buenos resultados y utilizando pues prácticamente para lo que es la circulación del aire caliente, el propio ventilador que traía ese refrigerador que han utilizado para hacer su incubadora casera. Aparte de la incubadora que podéis ver, también nos han mostrado los pollitos de diferentes especies en diferentes criadoras que van sacando tipos de gallinas, faisanes, perdices, gallinas de Guinea, un poquito de todo. Como ven, tenían estos dos amigos ahí en ese local, ¿no? Y también incubación de diferentes especies. Nos dicen que en qué podemos mejorar todavía estos resultados. Pues si quieres, deja tu comentario a pie de vídeo y entre todos podemos intentar mejorar aún más, si cabe todavía, esta incubadora de estos dos compañeros. Me gusta ese sistema de carga de agua a la incubadora, que es el mismo sistema de una cisterna. A medida que vaya evaporando y vaya necesitando, pues se repondrá automáticamente. ¿En qué se podría mejorar esta incubadora? Pues bueno, así a simple vista, el meter huevos de diferentes especies puede traer problemas de suciedad, de poca higiene, ya que estas especies en concreto que están incubando, algunas tienen bastantes días de diferencia, por lo cual algunos huevos tendrán que convivir con los pollitos naciendo, con restos de sangre, de los pequeños plumones que harán volar en el ambiente los ventiladores y por supuesto excrementos. Al poner los pollitos a nacer
en esa rejilla de abajo, pues esos excrementos caerán en la bandeja del agua, lo que hará que tenga más posibilidad de contaminar el ambiente y por consecuencia ser mucho más negativo para los huevos que todavía continuarán con la incubación. Si cuidaran estos dos amigos este apartado un poquito más, seguro que así y todo conseguirán mucho más resultados a esta gran incubadora de bastante capacidad que han hecho. Es muy importante, yo diría que importantísimo, la limpieza y la desinfección entre incubación e incubación. No podemos tener una incubadora constantemente funcionando, sacando pollitos y metiendo huevos nuevos para comenzar alternativamente con diferentes incubaciones de diferentes especies. Es algo que todavía podéis mejorar. Bueno, Antonio, acá te tengo el video que te prometí para el canal, para que le sirva a todo el mundo, de acá de Argentina, para vos. Bueno, estos son 130 huevos de codorniz que puse. Ahí están naciendo, empezaron a eclosionar a las 2:30 de la mañana, porque fue a esa hora que los puse. Hay bastantes nacidos y todavía siguen naciendo. Bueno, mi incubadora consiste en... Acá tengo los relojes, temperatura, humedad. Bueno, acá después tenemos lo que es el volteo con un motorcito de microondas. Acá vendría a ser el panel de control acá atrás. Y hemos querido dejar este vídeo para el final, porque en más de fijarnos en los pollitos de codornices que estaban naciendo, queremos que te fijes en el detalle de esa ventanita de cristal totalmente humedecida que podemos apreciar, ¿no? Más que mirar al interior, a los pollitos de codorniz, a esa humedad condensada en la parte de cristal. Eso se puede producir no necesariamente por humedad relativa alta, puede producirse porque esa parte, ahí el contraste del exterior con el interior es mayor, porque no está tan aislado, por ejemplo, como el resto de la incubadora. Entonces puede producirse una condensación y se ve reflejada en esas gotitas del cristal. Pero también puede ocurrir una cosa diferente y que me gustaría que tuvieseis en cuenta, sobre todo para incubadoras grandes. Y no es otra cosa de que hay que tener mucho cuidado en incubadoras grandes o cuando metamos mucha cantidad de huevos, de que si se producen muchos nacimientos, estos pollitos, si no tenemos una buena renovación del aire interior en esos momentos, van a hacer que la humedad relativa en el interior se dispare, porque están vivos, porque tienen su temperatura, porque respiran. En definitiva, se va a disparar la humedad relativa del interior. Pueden morir ellos y los que todavía quedan por salir. Bueno, no os quejaréis, en el vídeo de hoy hemos visto diferentes incubadoras caseras donde algunos compañeros nos cuentan sus experiencias y otros nos cuentan los problemillas que tienen para conseguir algunas cosas, ¿no? Por eso, si quieres dejar algún comentario a pie de vídeo referente a alguna de las incubadoras que acabamos de ver, todo puede servir de ayuda, no solo a estos compañeros que tienen esos problemas en concreto, sino también a otros que se le puedan presentar, a otros que tengan otro tipo de incubadoras. Nunca se sabe por dónde pueden ir los problemas de cada montaje. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo y gracias por estar con nosotros.